que la veo cada vez que ella se acerca también a este lugar para compartir con nosotras. Sabemos que ella tiene su congregación, pero al Señor no hace acepción de personas, menos nosotras. Nosotras debemos recibir las almas con amor y cariño. Y es lindo poder compartir con demás iglesias y con las demás congregaciones. Hoy vamos a continuar con el... ¿Qué número vamos? Si alguien sabe. Estudio. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque al menos una hermana va teniendo el seguimiento de los estudios bíblicos. Lo vuelvo a repetir, seguramente nuestra hermana ha estado en un estudio bíblico. Son diferentes el estudio bíblico a las predicaciones, no es tan formal. Formulo preguntas, como siempre lo digo, y luego cerramos con una conclusión. Y hago participar a la que quiera participar. ¿El anterior era la serpiente? Claro, sería el segundo, se trató de la serpiente. Sí. Sí. ¿Y el primero cuál fue? De los libros. Entonces la segunda fue de la serpiente, hablando en general. El tercero, ¿de qué se trató el estudio bíblico? De la salvación. Amén. Entonces, ahora vamos a ver vida y enseñanzas de Cristo. Hoy vamos a hablar de las parábolas en este estudio bíblico con la ayuda del Señor. Voy a estar orando, clamando. Ayúdame también. Ahora, Señor, te alabamos, te bendecimos en este momento, Señor Jesús. Hoy más que nunca te necesito, Padre, para poder exhortar tu palabra con claridad, porque tú no eres, Señor, un Dios confuso, tú eres un Dios claro, Padre. Te pedimos que tu palabra caiga en una tierra fértil, Señor Jesús. Aquí estamos dispuestas a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, desde lo profundo de mi corazón, que tú actives los oídos espirituales y que podamos aprender, Señor Jesús, lo que tú nos quieras enseñar en este día. Anula, Señor, mis palabras y que sean las tuyas, Señor, a través de mí. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su iglesia, y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bueno, la primera pregunta es, ¿alguien sabe qué son las parábolas? ¿Cuántas veces hemos escuchado predicaciones que dicen parábolas? Muchas. ¿Alguien sabe lo que es una parábola? Si alguien se anima a decir, pero yo creo que la mayoría seguramente han escuchado y han... Amén. Que dice, Jesús enseñó a través de las parábolas, ¿o no? Hemos escuchado eso a través de los predicadores, ¿o no? Jesús ha enseñado a través de la parábola. O alguna vez en nuestra vida hemos escuchado esa palabra, parábola. ¿Le suena, no? Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Ahí nuestra hermana dijo una palabra que es una enseñanza. Entonces, escucha bien, una parábola es una historia que usa situaciones de la vida real para enseñar grandes verdades. Jesús las usó a menudo para enseñar sobre el reino de Dios a sus seguidores. Y nosotras hoy somos sus seguidoras. Entonces, una parábola es algo que se asemeja. Yo te lo voy a decir con mis palabras para que tú lo puedas entender. Jesús ponía ejemplos y a través de eso, Él enseñaba. Una de las parábolas que Jesús enseñó, por ejemplo, fue la del granito de mostaza. Él puso un ejemplo ahí. Es el ejemplo más claro. Si tuvieras fe, dice la palabra, como un granito de mostaza. ¿Y cómo es el granito de mostaza? Entonces Él usó ese ejemplo para poder predicar, para que nosotros pudiéramos entender también. Yo meditaba en esta palabra y decía, bueno, Jesús habrá dicho, le voy a enseñar con parábolas, así puedan entender más fácil. Y Jesús usó parábolas, usó situaciones de la vida real para enseñarnos. ¿Y por qué Jesús enseñó en parábolas? ¿Alguien quiere decirme? Lo acabé de decir igual. ¿Para qué?
Amén. Entonces, en su enseñanza Jesús empleó historias, como dije recién. Esto no solo despertaba casi de inmediato interés, sino que mantenía la atención de los oyentes. A la vez ayudaba a grabar indeleblemente la verdad en la mente. Y ahí lo vamos a buscar en Mateo 13:10. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablan por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Amén. Pueden sentarte. Gracias, Señor Jesús. Acá respondimos a la primera pregunta: ¿por qué Cristo habló en parábolas? Y acá dice clarito, para que nosotras porque somos todas mujeres aquí en este, pudiéramos tener más entusiasmo, más interés en escucharlo a Él. Porque hay muchas personas, como dice aquí su palabra, más que nada los del mundo, que dicen: porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Pero le damos gracias al Señor porque cuando llegamos a sus caminos, el Padre activó esto de poder entender su palabra. Si tú te fijas, yo al menos es una opinión personal, es lo que ellos piensan, el conocimiento de ellos. Esto es así, lo que ellos entienden lo van escribiendo y no tienen la guía del Espíritu Santo para poder explicar la palabra de Dios. Pero le damos gracias al Señor porque nosotras leemos un versículo y el Espíritu comienza a traer confirmación, comienza a traer palabra para nuestras vidas. Y muchos le erran. Por eso hay que tener cuidado con esto. Tengo una nota. Al enseñar Jesús en parábolas, los que querían saber su enseñanza la comprendían fácilmente. Como nosotras. Le damos gracias porque el Padre da eso. Y ese método de las parábolas facilitaba la verdad ante sus enemigos que querían condenar. Entonces, la segunda pregunta: ¿de dónde sacó Cristo las historias que relataba? ¿Alguien se acuerda de alguna parábola? Hay varias parábolas en la Biblia. La levadura, la parábola de la levadura será del trigo y la cizaña. El sembrador. Amén, así es, el sembrador, es verdad eso. Entonces, generalmente Jesús, sus relatos procedían de la naturaleza, de las cosas de las cuales sus oyentes estaban familiarizados. Es decir, que Jesús no habla a nuestras vidas con cosas difíciles que nosotros no podamos entender. O sí, como cuando uno va a la escuela y te enseñan cosas que uno no entiende, que parece que fuera de otro mundo. Pero Jesús no, Jesús es claro a través de su palabra. ¿Alguien puede buscar Mateo 13:24? La parábola del trigo y la cizaña. Amén. Les refirió otras parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras dormía, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer
juntamente lo uno y lo otro, hasta que la siega y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña, atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y después tenemos de la higuera estéril, Lucas 13, 6 al 9. Le voy a decir a mi madre si puede estar leyéndolo. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Entonces ahora sigue Mateo 18, del 12 al 14. Esta es la parábola de la oveja perdida. Mateo 18, 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, aquí donde Jesús pone los ejemplos, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por los 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Jesús compara, nos asemeja las ovejas con nuestra vida, con nuestra alma. El sembrador sigue ahora. Marcos 4, 3, 9. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Bueno, ahí es otra enseñanza que Jesús asemeja, que cuando el sembrador va tirando la semilla, y ahí da varias tres, que puede caer en los pedregales, puede caer, ¿dónde más? En la tierra fértil. Que puede dar 3 ejemplos acá. Claro, 3 situaciones. claro, eso, 3 situaciones. Entonces, eso, si lo pasamos al término espiritual, porque estamos hablando de las parábolas que Jesús enseña a nuestras vidas, en los pedregales. Eso significa que si nosotros venimos a la iglesia y ahí anda Satanás astuto para que la palabra, estamos así y ni estamos escuchando qué voy a hacer mañana, qué voy a cocinar después y todo eso, y no escuchamos palabras de Dios, y entonces no caen en buena tierra, caen en los pedregales y no produce frutos. Entonces tenemos luego en San Lucas 13, 18, yo te lo leo rápido, la palabra de la semilla de mostaza. Dice: y dijo, ¿a quién es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dice, muchas de sus otras parábolas se relacionan con las experiencias de la vida, como lo de los labradores y la viña.
Mateo 25, 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ahora vamos por la última parábola, sobre la roca y otra sobre la arena, casas construidas. En Lucas 6, 46. Lucas 6, 46, mientras te lo voy leyendo. Los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. ¿Te das cuenta? Aquí Jesús pone otro ejemplo. Una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Gracias, Señor Jesús. Me gustaría algún día poder explicar, no tengo mucho tiempo ahora, para poder explicar cada parábola, porque cada parábola dice algo para nuestras vidas. Entonces hoy vimos las parábolas de la cizaña, de la higuera estéril, la oveja perdida, la del sembrador, la de la mostaza, semilla de mostaza, los labradores y la viña y las casas construidas. De los cimientos, es sí de lo mismo. Entonces la tercera pregunta que tenemos, la última pregunta: ¿enseñó Jesús con frecuencia mediante parábolas? Amén, sí, Jesús siempre enseñó a través de las parábolas. Entonces ahí buscamos Mateo 13, 34. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en palabra mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Gracias, hermano. Entonces, Jesús enseñó siempre mediante parábolas. ¿Lo dije yo o lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia. Amén. Gracias, Señor Jesús. Lo dice su palabra. Como dice aquí, sin parábolas no les hablaba. Entonces, cuando a ti te pregunten, porque por ahí puede pasar, ¿Jesús enseñaba mediante parábolas? Sí. Amén. Enseñaba a través de las parábolas. Le voy a decir a nuestra hermana Miriam que busque, y las demás si quieren acompañarme, en Salmos 78, 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces vamos por la última pregunta, para que podamos comprender la verdad. ¿Qué principio básico mencionó Jesús? Vamos a Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si
si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. O si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Gracias, Amén. Señor Jesús. Entonces, ¿qué principio básico mencionó Jesús? Que el que quiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si no. Como leyó nuestra hermana recién. Aquí tengo una nota. Una vez Jesús formuló la pregunta: ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Ahí buscamos el anteúltimo versículo que buscamos, Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque muchas veces no entendemos cuando el Padre habla a través de los predicadores, habla a través de aquellas personas que predican su palabra y parece que nos están hablando en otro idioma, que nos están hablando en alemán o en ruso, o no entendemos. Y aquí dice su palabra: porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces, que esto no esté en nuestra vida y que cuando haya palabra de Dios o hayan estudios bíblicos, que le pidamos al Espíritu discernimiento, sabiduría para poder escuchar su palabra. Ahora el último, Juan 8:47. Qué lindo este versículo. Juan 8:47. Dice su palabra: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Gracias, Señor Jesús. Nosotras somos de Dios, ¿o no? Somos propiedad del Señor. Dice: por esto no las oís vosotros. Esto le habla a los del mundo, porque no sois de Dios. Pero le damos gracias al Padre porque nosotras pertenecemos a su ciudadanía. Y cuando escuchamos palabra de bendición, nuestro corazoncito salta y nos ponemos gozosas, contentas. Le decimos: gracias, Padre, porque hay palabra de bendición para nuestra vida. Y ahora cuando hay palabra de corrección, nos agarramos de la silla y apretamos los dedos y que nos arreglamos el pelo y que esto Pero debemos decirle al Padre, aunque toque la herida la palabra, porque a mí también muchas veces toca la herida el Espíritu Santo, gracias, Señor, porque tú me estás corrigiendo. Y eso muchas veces se nota. Hay palabra de corrección, nos movemos en la silla, pero que el Padre nos ayude a recibir su palabra de corrección con gozo. Bueno, entonces tenemos la conclusión y con esto cerramos. Recordemos que la mayoría de las parábolas enseñan solo una verdad. Aún años después, los oyentes de Cristo, al ver algunas de las cosas mencionadas en las parábolas, recordaban su enseñanza. El método de enseñar mediante parábolas movía a la gente a dirigir preguntas. El método de Cristo apelaba a toda clase de personas. Gracias, Señor Jesús. ¿Qué es una parábola entonces? Enseñanza. Amén, una enseñanza. ¿Y alguien más que quiera agregar algo? Yo acá quiero agregar. Amén, agrega. La verdad que yo esta palabra no la, aún tantos años en el Evangelio, y no la había escuchado, que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. Por esto no la oí vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Una enseñanza. Amén.